Capítulo primero. El lobo. Había una vez, hace mucho tiempo, un viejo lobo que en realidad no era solo un viejo lobo. También era un hombre viejo. Las dos entidades convivían en un mismo ser. Se alternaban, pero al mismo tiempo eran uno solo. Como hombre, se sentía cansado. Sufría el paso de los años. Lejos de llevar la vida tranquila de un anciano en su acogedor hogar, recogiendo el fruto de su huerta y su granja, cortando la leña para cocinar y calentarse en el invierno, tal vez con la compañía de una amable y anciana esposa, se veía obligado a vagar de un pueblo a otro, siempre como un nómade. Así había sobrevivido, a lo largo de su vida, cuando todos los hombres lobos eran rápidamente descubiertos, en su juventud, y quemados por la Santa Inquisición, ya que se los consideraba brujos, o eliminados por algún campesino furioso. El viejo era uno de los últimos de su especie. Mejor así. Había tenido el cuidado de no transmitir su maldición a otros ni por mordida ni por herencia. No tenía hijos que la heredaran, siempre sus víctimas, indefectiblemente, eran fatales y las engullía. De joven, transformado en lobo cada luna llena, lograba mantener su conciencia lo suficiente como para alimentarse de ciervos, conejos e incluso ratones. Era veloz, a pesar de no tener la modalidad de atacar en manada, como lo hacen en general los verdaderos lobos, podía proveerse del alimento que necesitaba para sobrevivir. Como hombre, era contratado para ocasionales trabajos en el campo y tareas diversas donde se requería de su fuerza física. Sin embargo, el tiempo es cruel para todos, pero en especial para los seres como él. El lobo perdió agilidad y velocidad. Las presas se escapaban de sus garras y fauces. La sed de sangre crecía y nunca quedaba satisfecha por completo. A diferencia de los ciervos y otros animalitos del bosque, las personas eran presa fácil. Sobre todo los niños, tan ingenuos y vulnerables. Esa parte humana que todavía quedaba en él, se odiaba cuando despertaba de su pesadilla de lobo. Sin embargo, con el tiempo, sus dos personalidades se fundían cada vez más y ya resultaba imposible distinguir al hombre del lobo. Su instinto de supervivencia prevalecía. Su experiencia cazando personas adultas definitivamente no era buena. Ellos solían luchar con más ahínco para salvar su vida. Más de una vez lograron herirlo. Su cuerpo tenía varias cicatrices resultantes de dichos encuentros. Palas, objetos contundentes, hachas. Casi pierde una de sus piernas de un hachazo. Por eso ahora, en los días muy húmedos, tenía cierta dificultad para caminar y su capacidad de caza se había reducido aún más. Viejo, cansado y herido. Así se sentía. Pese a todo había sobrevivido. Y se aferraba a la vida con más vehemencia que en la juventud. Como hombre era cada vez más lobo. Como lobo, era cada vez más hombre, más consciente, más astuto. Tenía debilidades, pero también fortalezas. Había logrado dominar el momento exacto de su conversión. La luna ejercía cada vez una menor influencia. Era dueño de cada uno de sus actos, tanto de hombre como de lobo. El lobo lo dominaba, pero él también, de cierta manera, había logrado dominar al lobo. Controlaba, mas prescindir completamente del lobo hubiera sido imposible, aunque alguna vez lo había intentado. Querer ignorarlo era igual a potenciarlo y perder el control. Y ahora estaba allí, en una nueva comarca, alejada de la anterior, que se volvió peligrosa para su integridad física luego de algunas cacerías. Se trataba de un poblado donde aún no lo conocían ni a él ni al lobo. Y había levantado una precaria choza en un claro del bosque, relativamente lejos de los hombres. Cerca corría un arroyo y había suficiente leña para calentarse. No necesitaba mucho más. Pocos lo habían visto, excepto el guardabosques, que también era leñador, y algún que otro cazador o recolector de leña o hierbas. Su choza estaba cerca del camino, pensado para poder observar a sus posibles próximas víctimas. Para los ojos de los demás, incluso el joven leñador que llevaba su temible hacha a todas partes como una extensión de su propio cuerpo, él era solo un anciano inofensivo y decrépito, vestido como un mendigo. Nadie pensaba que fuera un peligro para la comunidad. Cuando el anciano vagaba por el bosque sentía, muchas veces, la mirada del leñador sobre él. Y no podía evitar un ligero temblor.
Este hombre, en la plenitud de su juventud y vigor, acostumbrado a derribar árboles con su hacha, le daba un poco de envidia, pero, por sobre todo, le daba miedo. Era alguien de quien era conveniente mantenerse alejado. Su instinto lobuno se lo decía. No había llegado a viejo sin comprender los peligros y las posibles consecuencias de sus acciones. Lo había visto de lejos esa mañana. Cortaba leña en la espesura. Por el camino no pasaba nadie. El día anterior había tenido que ir al poblado a mendigar pan. Tenía hambre. Lo había conseguido, le habían dado el pan que pedía. En otras oportunidades la suerte no lo había acompañado. En lugar de pan, solía recibir piedras. En especial de los niños. Ellos solían correrlo a piedrazos. Recordarlo aplacaba su conciencia cuando finalmente los devoraba. El anciano se entusiasmaba cuando, desde su ventana, atisbaba la figura de alguien atravesando el bosque, pero pronto terminaba decepcionado. Siempre resultaban personas que parecían capaces de defenderse de un viejo lobo. Seguía teniendo hambre y el lobo comenzaba a hacerse notar con más ímpetu. Deseaba salir de su interior y manifestarse. La mañana estaba gris y brumosa, como si no terminara nunca de amanecer. Después de muchos días de casi no comer, excepto el pedazo de pan duro del día anterior, ya comenzaba a odiar su condición de hombre. Se sentía más débil, más lento, más cansado. Como hombre mendigaba pan en el poblado. Como lobo podía cazar y tomar el alimento que realmente deseaba. Y entonces vio a la niña a través de la ventana de su precaria choza. Llevaba una caperuza roja que la hacía más visible en la penumbra del bosque brumoso. Se le hizo agua a la boca. La niña trotaba con alegría mientras cantaba una cancioncilla pegadiza. Podía escucharla con más nitidez a medida que se convertía en lobo.